Dice Hebreos capítulo 6, y conforme ahora no lo leeré, sino que lo iré explicando poco a poco y lo miraremos cuáles son las cosas básicas que están allí. En Hebreos capítulo 6, verso 1 al 20 dice así: Por tanto, por lo que ya se dijo anteriormente, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No te viene esta expresión, vamos adelante a la perfección. El Espíritu Santo, el escritor, tenía en mente animar a estos hermanos hebreos que se habían quedado estáticos, no habían avanzado en su espiritualidad en muchas cosas. Vamos adelante a la perfección, la madurez, teleiote, si no me equivoco, la palabra griega. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, nos encontramos en el versículo 4 con un paréntesis. No te viene, ahí está el paréntesis. Porque es imposible que va a insertar una información de quiénes son aquellos, quiénes son estos que es imposible que sean renovados. Dice el verso 4, porque es imposible que, ¿quiénes? Los que una vez fueron iluminados y gozaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra, no te viene eso, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Versículo 6, versículos 7 y 8, hermanos, habla de que la tierra, hay dos clases de tierra, hay dos clases de hierba que produce esa tierra, una tierra buena y una tierra mala. Ya miramos en Mateo capítulo 13 de la parábola del sembrador. Así que una tierra produce buena hierba y otra espinos y abrojos. Note bien eso. Y esos son puntos muy claves en el capítulo 6. Ahora, en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Note bien cómo entra ahora el área de las promesas. Ya dejamos el versículo 9 y versículo 10 cerca del trabajo, lo que uno hace. El versículo 13, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Así con el tema de la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17. Ahora vea este versículo un poquito difícil de comprender. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa. En otras palabras, pensando Dios en que Abraham le creyese, los herederos crean en la promesa. Dice la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué hizo? Interpuso juramento. Versículo 18, muchos se preguntan, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Porque dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué es la palabra inmutable? Que no cambia. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas dos cosas inmutables que no cambian es la promesa de Dios y su juramento, incambiables. ¿Ok? Así que por esas dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo. No te viene esa palabra, un consuelo fuerte. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme
ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Está hablando ahora del tabernáculo, el velo, lugar santo y santísimo, el velo que dividía ambos lugares. El lugar santo representa aún la iglesia o aquí en la tierra nosotros, y luego el velo representa si no está partido en dos o no hay acceso al cielo. El lugar santísimo representa el cielo. Cristo, cuando Mateo 27 se rasgó el velo en dos, y como dice Hebreos, fue como precursor, entró y nos marcó el camino. Eso es lo que está ahora hablando. Tenemos como segura y firme ancla. Ahora puede imaginarse usted un velo rasgado y figurativamente el cielo y una cadena y una ancla hasta allá atada a su alma. Puede imaginarse eso, trate de imaginarlo, porque ese es el punto. Y dice que donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Note bien, decía que esa promesa inmutable, el juramento es inmutable. Ahora imagine eso, lo que estamos hablando de un ancla y el lugar santísimo, el velo. Y eso, hermanos, para los hermanos hebreos, créanme que era impactante, era una gran lección de ánimo para ellos. Ahora, hemos dicho, hermanos, que nosotros necesitamos definitivamente ánimo para seguir adelante. ¿Qué es de qué dependemos para tener el ánimo? A veces, como decía, hay sermones que son muy animosos, pero realmente no provienen de Dios. Son motivadores personales que simplemente elevan su voz, lo que se le llama, hermanos, a la modulación de la voz, las expresiones, que es la mímica y muchas cosas que el hombre puede salir extraordinariamente animado, pero no perdura, es momentáneo porque es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que contiene este capítulo 6? Capítulo 6. Eso es lo que realmente queremos descubrir, que hay en este capítulo 6, que nos puede animar a usted y a mí. He dicho que se requiere ánimo para seguir adelante. El camino de Dios, hermanos, muchas veces no es fácil. No es fácil y no es nada fácil. En realidad Jesús nunca nos engañó. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Todos los que quieran venir en pos de mí, tomen su cruz. ¿Qué es cruz? Sufrimiento. He venido a poner el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra. Él dijo así, ay del mundo por los tropiezos, posible que no vengan. Jesús habló mucho acerca de eso. Bastante, no engaña a nadie. La carrera del cristiano es una carrera de sufrimiento, de dificultades, de muchos problemas, dentro y fuera de la iglesia. El punto es, hermanos, ¿qué nos anima a seguir adelante? ¿Qué nos anima? Ahora, vea usted ahora lo que encontramos en este capítulo 6. Y es que hay 4 cosas, como decía, por eso remarqué ahí, que resaltan en este capítulo 6. Se necesita ánimo para avanzar hacia la perfección, que es la madurez, según los primeros 3 versículos. Si alguien no tiene el ánimo para avanzar y ser maduro, se caerá en la niñez. Del verso 4 al 8 encontramos que se requiere el ánimo ante el peligro de la apostasía. También, en tercer lugar, miraremos que en el versículo 9 al 12 se requiere ánimo en la confianza de los hebreos. ¿Cómo ánimo en la confianza de los hebreos? En el trabajo que ellos habían hecho. Ellos podían perder el resultado, el premio que venía por los esfuerzos que ellos habían hecho, las cosas que ellos habían sufrido. Una persona puede hacer una buena carrera, pero cerca de la meta quedarse al final, y qué triste. Todo el público se lamenta. Y en cuarto lugar encontramos versículo 13 al 20, ánimo basado en las promesas de Dios. Y eso es muy fuerte. Ese es el bosquejo del capítulo 6. Ahora, veámoslo en una forma práctica. Primero, vea usted el versículo 1 y meditemos más que analizar. Verso 1. El verso 1 dice, ahora usando nuestra Biblia, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La Reina Valera 60 dice, dejando ya, abandonando, déjalos, abandónalos. ¿Qué? Los principios básicos, déjalo ya. Y este es un principio, valga la redundancia, para poder avanzar. Tú no puedes avanzar si no dejas esto. Esto es básico, hermanos. Esto es básico. No volverlos a poner, dice el versículo 2. No echando otra vez
No los pongas de nuevo. Cuando como pones una casa, pones el cimiento y vuelves a poner otro cimiento y lo vuelves a poner y poner. Eso no. Hay que ya empezar a edificar. ¿Qué son esos principios? Doctrina de bautismos, es fundamento de arrepentimiento, la fe, doctrina de bautismos, etc. Eso es lo que encontramos en versículo 2. Y luego el 3, en realidad esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué cosa? ¿A qué punto se refiere? La resurrección se va a cumplir. Hay cosas que son futuras y se van a cumplir. Eso lo haremos. Hermanos, una forma práctica, eso es lo que presenta los primeros 2 versículos. Se requiere ánimo realmente para avanzar a la perfección, a teleiotes o a la madurez. Ahora, si usted y yo hacemos en cada punto un ejercicio de práctica, de aplicación en nuestras vidas, sería de la siguiente manera. Vea esto. Los hebreos era muy común que en ese tiempo hubiera cierta enseñanza de bautismos. Por ejemplo, había el bautismo de Juan, el bautismo, a través de la Biblia ahora sabemos que hay bautismo del Espíritu Santo, bautismo de Juan, bautismo para el perdón de pecados, en fin, varias clases de bautismo. De hecho, hermanos, hay hasta la fecha ahora, a un lado del muro de Jerusalén, o dentro del muro de Jerusalén, en la ciudad, hay ciertos bautisterios, tan pequeños y grandes, antiguos, que están ahí de piedra, con escalerita, donde podía bajar y subir los hebreos y bautizarse continuamente. Aún ciertas cosas, por ejemplo, se realizaban los bautismos cuando un ¿cómo se le llama? Un prosélito. Los hebreos hacían prosélitos. Alguien que abrazaba el judaísmo tenía que bautizarse y ahí los bautizaban. Entonces, los hebreos tenían ciertas cosas. Y usted dice, ahora hermano, pero nosotros ya no tenemos eso. ¿Cómo puedo yo aplicar estos primeros versículos y que me dice que realmente requiere ánimo? Muy sencillo. Debemos abandonar comportamientos de niñez espiritual. Y no se ofenda, porque cuando yo tenía 1 año, oía eso. No pude hablarles como niño, ustedes como niño, y a mí me ofendía. Yo me sentía, como yo soy niño en el Evangelio, tengo 1 año, Martín, y me siento mal. Pero no dejaba de ser niño. Pero eso no es ofensivo. La verdad no es ofensivo. Los corintios no debían ofenderse cuando Pablo les dijo, 1 Corintios 3:1, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Pues, ¿por qué? Pablo se basó en un caso muy, ¿cómo se dice? Muy real, muy cierto. Les di a beber leche y no vianda, porque no son capaces. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de Pablo? Usted lo lee en 1 Corintios 3, versículo 1. Dice, porque habiendo entre vosotros, 1, celos. 2, contiendas. 3, disensiones que son divisiones. La pregunta es, Pablo dice, ¿no soy carnales y andan como hombres? Cuando haya celos en mi vida y otros ciertos comportamientos que yo no dejé de ser cuando me convertí en cristiano, yo soy un niño. Entonces, hermanos, escuche bien esto. Dice ahora el hermano Juan Filo, ¿qué es tener un sermón de ánimo? Este es un sermón, me corrige. No, escuche bien esto. Se requiere ánimo. ¿Sabes qué? Basta ya. Voy a tomar valor. Voy a armarme de valor. Voy a dejar cosas que me estorban para seguir adelante. Para ser un maduro espiritual. No sentirme. No enojarme. No murmurar. No mentir. Toda esa serie de cosas, trate de enumerar cómo actúa un niño. Un niño se desespera. Los cristianos nos desesperamos. ¿Cómo actúa un niño espiritual? Para todo pidiendo las cosas llora. Y le dice el papá, ok, respira profundo. Pero no tiene, ¿cuál es la frase del papá y la mamá muy común? Pero no tienes que llorar. Son actitudes de niños. Entonces observe cómo actúa un niño. Por eso la metáfora de niños espirituales son así. Cuando una persona actúa como un niño, no es niño, es niño espiritualmente hablando. Y es lo que trata, hermanos, el Espíritu Santo. Vamos adelante. Dejen ya. No te viene esa palabra. Abandonen ya. Si ellos abandonaban doctrina de bautismos otra vez, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que abandonar nosotros para seguir adelante? Esas cosas.
Y este texto está hablando precisamente de madurez, está hablando de leche y vianda en una comparación. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Recuerda usted, si hay hermanos maduros aquí o que en algún lugar me escuchan, saben lo que estoy hablando. Su servidor, cuando tenía algunos meses de bautizado, una anécdota, estaba yo trabajando en los Naranjales con mi padre. Y viene mi hermano que tenía más años en el evangelio y dice, ¿sabes qué, Albert? Tenemos que parar y vamos allá porque vamos a tener una clase ahorita. Estaba soltero yo en ese tiempo. Y me molestó, y lo digo públicamente, que lo reconozco, me equivoqué, era niño. Me molestó y dije, sí, muy fácil dejar el trabajo con mi padre y ahora vamos para allá. Yo me quedé y trabajé en Martín. Dije, yo no voy, punto. Y ahora digo, ¿qué cosa? Hermanos, ¿qué era más importante? La cosa de Dios que la cosa del trabajo. Podía esperar. Le dice usted al niño, por favor, mira, guarda tus zapatos en la recámara y luego vienes y limpia la sala, ¿verdad? Si le decimos a los niños. Y haces esto y dice, ¿y qué voy a hacer? ¿Todo eso? Sí, todo eso. Y no puedo hacer todo, sí puedo hacerlo. Pero ¿sabe cuál es lo que el niño no puede entender? Que hay prioridades. Puedo hacer esto y luego esto. Hay orden para hacer las cosas. Los adultos nos ponen hacer una lista y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Ahora los cristianos que son niños no pueden captar eso. Hermano, voy al trabajo, voy a la iglesia. O doy la ofrenda, o pago mis biles. Es que no sé qué hacer. No se pregunte. ¿Qué tiene que hacer? Déjelo. Organice su vida. Haga cosas que tiene que abandonar. Somos muy dados a guardar las cosas. Pablo, 1 Corintios 13:10 dice, yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, cuando fui grande dejé lo que era de niño. Y créame, no se necesita uno molestar, se requiere valor. Hay cosas, hermanos, que se requieren valor. Cuando usted va al armario o va a su garaje y encuentra que tiene cosas de hace muchos años y le cuesta dejarlos, es una actitud normal. Déjelo para avanzar a otras cosas mejores. No puede usted avanzar si no renuncia, si no deja cosas que usted tiene ahí atrás. En otras palabras, hermanos, por ejemplo, un ejemplo. Hay personas que viven en el pasado. Ahora, ¿recordar el pasado es malo o bueno? Todo depende. No es malo siempre y cuando usted usa la Biblia. Efesios 2:11. ¿Qué dice Efesios 2:11? No lo lea, ya lo sabe de memoria, porque lo ha leído muchas veces. Acordaos vosotros los gentiles que en otro tiempo eras esto, pero ahora son esto. Entonces acuérdate, porque eso te sirve de palanca y ser agradecido con tu Dios. Pero mire Filipenses 3:12 y 13, ¿qué dice? Y una cosa hago, yo no pretendo ser maduro, verso 12, pero una cosa hago, verso 13, dice Pablo, dejo lo que queda atrás. ¿Cuál es el contexto? Versículo 9, 10 y 11. Yo era judío, hebreo de hebreos, etcétera, pero ya lo dejé, lo tengo como basura, ya no me sirve. ¿Qué hago? Me extiendo lo que está delante. ¿Captamos la idea, hermanos? Y para eso, créame, que se requiere valor. No sentirse como un niño, no enojarse como un niño, tener valor y decir ya estuvo bien. Quiero ser un maduro. Vamos adelante. Esto no me ayuda, esto no me sirve. He avanzado y voy a seguir adelante. No más esto. Es una vida de dificultad, una vida de pruebas, una vida de no de paz. Voy a seguir porque el premio es grande, como vamos a mirar un poquito más adelante. Así es que, hermanos, no podemos quedarnos en el mismo lugar. ¿Sabe qué dice Hebreos 5:12? Debiendo ser ya maestros. En otras palabras, predicadores, no. Usted ya puede enseñar en vez de que le enseñen. Usted ya puede animar en vez de que le animen. Usted ya puede visitar en vez de que esté enojado porque no le visitan. Usted ya puede mirar por otros, Filipenses capítulo 2, en vez de que miren por usted. Eso es. ¿Y cuál es el contexto de Hebreos capítulo 5 y 6? Hermanos que se habían quedado enanos. Hermanos que no estaban avanzando. Por eso la expresión, vamos adelante. Vamos. Déjalo ya, suéltalo. ¿Ve eso? Hermanos, es un tremendo mensaje de Hebreos capítulo 6. Ahora, vea la segunda parte rápidamente. Se requiere ánimo ante la apostasía, versículo 4 al 8. Y esto en realidad, hermanos, es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien peligroso. Vea eso, versículo 4, si está en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6.
¿Por qué? Vamos adelante. Recuerde, ¿cuál es la expresión de la orden? Verso 1. Vamos adelante. Ahora, si no lo haces, ¿por qué? Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tú lo hiciste, que gustaron del don celestial, tú lo hiciste, fuiste partícipe del Espíritu Santo, tú lo fuiste, asimismo gustaron la buena palabra de Dios, tú la gustaste, si habéis, dice Pedro, si habéis gustado la venida del Señor, y los poderes del siglo venidero, es imposible que, y ellos recayeron, aquí está el punto, recayeron, ¿qué es el punto? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo es eso, hermanos? Y luego, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, versículo 6. Es imposible. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo aquí? Hermanos, que es imposible que si tú te caes, te renuevas. Eso es lo que está diciendo. Es imposible. Usted dice, ¿cómo es que hay hermanos que a veces están en la iglesia, a veces no? Que dice, ahora está perseverando, ahora no. Ahora está perseverando, ahora no. Bueno, eso en la Biblia no aparece. Eso no aparece. En la Biblia aparece que puede alguien rescatarlo un alma que está perdida. Lucas 15 habla de un hijo pródigo que volvió, pero no al que está yendo y viniendo. Eso no hay. Y aquí está, creo que una advertencia muy peligrosa, hermanos. Que es imposible. Es imposible. Y el punto aquí que es más de preocuparse es que, hermanos, hay una expresión aquí que debe darnos un poquito de escalofrío. ¿Por qué? Porque pensando, otra expresión que encontramos en la Biblia, me estoy refiriendo ahora de Gálatas 2:18. Gálatas 2:18 dice esta palabra: porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar. ¿Ves esa expresión? ¿Cómo no entiendo? Si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar. Transgresor me hago, soy un transgresor. En otras palabras, cuando el cristiano destruyó, renunció, murió con Cristo, según Romanos capítulo 6, renunció a todas las causas del mundo. Entonces, ¿cómo es que las vuelvo a tomar? Entonces, si las vuelvo a tomar, vuelvo al mundo y tengo que volver a bautizarme, a confesar y arrepentirme. Ese es el punto. No es posible. Por eso Hebreos, el escritor dice, no puedes volver a crucificar. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo, Hijo de Dios, versículo 6 del capítulo 6. No puedes. Hermanos, eso es súper delicado. ¿Cuál es el punto? El fin es ser quemado, versículo 7, verso 8 de Hebreos capítulo 6. Ahora, va a poner una metáfora otra vez de la tierra. ¿Recuerda al principio? Verde y rojo. La tierra produce hierba buena y hierba mala. Y el punto es que se quema. Ahora, júntelo con lo que acaba de decir. Hay unos que renuncian, derriban o vuelven a edificar cosas del mundo. Hay unos que abandonan el mundo y no van a volver al mundo. Hay unos que son trigo, hay unos que van a seguir. Y por eso, hermanos, mi ratificación decía, en algún momento yo dije, aquí todos los hermanos tienen buen corazón, y lo digo públicamente, y dije, corrección, la Biblia me corrige. ¿Eso es ser hipócrita? ¿Eso es ser mentiroso? No, dije, pero no todos. ¿Por qué? Porque la Biblia me redarguye. Esa es una mentira. Trigo, cizaña, de los 12, Judas lo entregó, falsos hermanos, Gálatas. Hay infinidad de Biblia para enseñar esto. Ahora, mi corazón quiere que todos seamos trigo y todos seamos fieles y nadie vuelva atrás. Pero no se trata de mi corazón, se trata de la realidad, cómo es el reino. Jesús dijo, el reino es así, es así, es así, es así. Es como una red, saca toda clase de peces y que en la playa los apartan. Esa es la verdad. Cuando algún día que la vida del cristiano es color de rosa, es mentira. Que todos los cristianos irán al cielo es mentira. Pedro dice claramente, si primero empieza por la casa de Dios, el juicio de Dios, dice, si con dificultad se salva. No malinterpretemos las cosas. Entonces, hermanos, cuando veo esto, piense eso. ¿Es imposible renovarse?
Si tú vuelves atrás y otra vez, no puedes reedificar las cosas que ya derribaste. El fin es ser quemado. Ahora, el punto es, ¿cuál es la aplicación para nosotros aquí? Hermanos, hay cosas imposibles. Y cuando hablamos de cosas imposibles, bueno, la Biblia, dejemos que la Biblia nos diga qué cosas imposibles. Por ejemplo, estando en el mismo Hebreos, capítulo 11, por ejemplo, versículo 6. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 11, verso 6, usando la palabra imposible? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere ir contra lo imposible, haga esto. ¿Sabes qué? Yo voy a agradar a Dios, pero yo no creo en Dios. Yo no tengo fe en Dios. Y voy a vivir sin fe en Dios. ¿Lo voy a lograr? La pregunta es, la respuesta es imposible. Yo voy a durar un día sin respirar. ¿Puedo hacerlo? Imposible. Yo puedo volar como las aves. Me voy a lanzar de un edificio de 20 pisos. Y lo voy a lograr. ¿Eso es verdad? A menos que no lleve un paracaídas. Pero es imposible. Note bien cómo el texto, hermanos, la palabra imposible es sujeta a ciertas circunstancias. Y ese es el texto que estamos analizando. Es imposible que sean renovados. Es imposible agradar a Dios. O el contexto, otro texto, que es Hebreos capítulo 6, verso 18. Dice así: para que por dos cosas inmutables, que no cambien, ya sabemos cuáles son esas cosas, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Es posible que Dios mienta? Imposible. Hermanos, si así es, así, de esa manera. ¿Qué es la aplicación que yo puedo hacer en mi vida? Hermanos, definitivo. Hay cosas que se hacen una sola vez y debemos hacerlas bien. Una sola vez. Algunos de ustedes saben la historia. ¿Cuál fue la causa que muchos años no salimos del país, mi familia y yo? Porque con migración hacen las cosas bien y una sola vez. Con ellos no juegas. Y el error costó de un abogado que nosotros nos pudiéramos salir a ver a nuestras familias de este país. En la vida se hace solamente una vez las cosas. Hermanos, la vida es una. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Porque está establecido para los hombres que mueran solamente una vez. Se vive una sola vez y se muere una sola vez. Y si lo haces bien, vives tu vida bien, el premio está a la puerta. Pero no puedes. La vida del cristiano también se vive una sola vez. Se obedece una sola vez, se hace una sola vez. Y eso es el enfoque de este versículo. Yo tengo que pensar seriamente. Debemos, Filipenses 2, versículo 12, dice: como todo habéis sido obedientes, estando presente o ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la acción, hermanos. Pensar que yo puedo, dice 1 Corintios, Pablo dijo que temo que como la serpiente engañaba, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, que nos perdamos en el camino en algún momento. Solamente una vez. Y esta es la parte segunda del bosquejo del capítulo 6. Pero mire la tercera. Se requiere ánimo basado en la confianza de los hebreos. Ahora, leyendo el versículo 9 al versículo 12, mírela esa parte. Use su Biblia, dice: pero en cuanto a vosotros, o en cuanto a ustedes, dice el escritor, oh amados, estando persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, que hablamos así, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Note bien estos hermanos, ¿qué hacían ellos? Ellos trabajaron. Ellos mostraron, hermanos, amor hacia Dios. Ellos servían a los hermanos. Ya por el capítulo 3, si no me equivoco, verso 1, dice que acuérdense de la hospitalidad. No se olviden porque hospedaron ángeles, etcétera, etcétera. Y estos hermanos eran muy activos. Como contexto, déjenme hacer una aplicación muy rápida. Cuando nosotros nos vinimos aquí a Peter's Colony, ¿se acuerdan los que llegamos y cuántos éramos? Poquitos. La ofrenda no se iba a alcanzar para pagar la aseguranza, que era mucho dinero. Y orar y con esfuerzos, hermano Jero, ¿te acuerdas de aquellos tiempos de verano caliente? Y hermanos, ¿qué ese es el punto? Tenemos un enfoque.
lograr quedarnos, que no teníamos edificio para adorar a nuestro Dios cada domingo. Wilder está la foto de bautismo en el bautisterio de West Main y algunos otros más que estoy mirando desde aquí. Y hermanos, quiero llevar sus mentes para que ustedes vean el esfuerzo. Hermanos, si vamos el domingo, invité a alguien y vamos adelante, ánimo. Pero ¿qué sucedió ahora? Y eso habla precisamente de la confianza. Los hebreos tenían puesta confianza en que ellos sirvieron a los santos, el amor de tu nombre. Y luego dice el versículo, hermanos, estaban persuadidos de cosas mejores. Nosotros nos persuadimos de cosas también buenas, mejores. Ellos trabajaron, versículo 10, pero ellos necesitaban mostrar la misma actitud, la misma solicitud para continuar de esa manera. Versículo 11 y 12, deseamos que cada uno de vosotros, de ustedes, muestre la misma solicitud, prontitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. No se hagan perezosos, imiten a aquellos que alcanzaron las promesas. Más adelante va a hablar un poquito de Abraham. Y ve eso, hermanos, ¿qué es el cuadro aquí? Bueno, se requiere ánimo. Y así como se requiere ánimo para dejar cosas de niños, se requiere ánimo ante enfrentar el peligro de que puedo ser desviado. Y 3, se requiere ánimo para no perder lo que yo he ganado. Se requiere ánimo. Ánimo. Y ese es el punto del Espíritu Santo aquí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros una aplicación basado en esto? Nuestro ánimo basado en la confianza nuestra. Como decía, hermanos, tenemos que estar seguros si realmente nos persuadimos de lo que nosotros obedecimos. ¿Estamos realmente persuadidos? Los hebreos, volviendo al contexto de ellos, porque de eso trata, según el versículo 34 de Hebreos 10, dice, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No importa en qué pensaban ellos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, no termina la palabra mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos estaban persuadidos de cosas mejores. Y en eso también se basaba su confianza. El capítulo 13 es increíble, versículo 13 al 16. Aquellos murieron sin recibir lo que habían sido prometido. Andaban en cavernas de un lado hacia otro. Y si hubieran pensado en aquella que salieron, dice Hebreos 11:15, se hubieran regresado, pero anhelaban una mejor. Y ahí en el versículo está la palabra mejor. La palabra que estamos leyendo ahora. Ustedes están persuadidos de cosas mejores. Verso 9, Hebreos 6:9. Anhelaban una mejor. ¿Ve eso? El contexto es lo que está hablando. Y eso, hermanos, precisamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Como dijo el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos? A ti debajo de la tierra nada deseo que pueda perdurar. ¿A qué fuimos persuadidos nosotros? A cosas mejores que se nos anuncian en el cielo. Porque esta vida es temporal y pasa. Esa es la realidad. Y los hebreos y para nosotros hoy en día. Pero es necesario la misma solicitud, la misma actitud para seguir adelante. Y hermanos, para eso se requiere ánimo y valor. ¿En qué se establece nuestra confianza? ¿Sabe que está leyendo la historia de Isaías 38, los primeros 5 versículos? ¿De qué tratan? De la enfermedad de Ezequías. Viene Isaías y le digo, ¿sabe qué? Prepara tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Oh Señor, se puso hacia la pared, enfermo, llorando, y le dijo, acuérdate que he andado con rectitud, acuérdate esto y esto y esto he hecho. 15 años te voy a dar. Isaías regresa y dice que es que le doy 15 años. Y yo pensando en eso dije, ay Señor, si yo cayera en la cama y dijera al doctor, te quedan 1 año. ¿Y qué le digo al Señor? Bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? De todo, solo que he hecho menos. ¿Qué he hecho yo para decir al Señor unos 10 años por lo menos? Piensa en eso, ¿dónde está tu confianza? Y ese es el punto de los hebreos. ¿Por qué el Espíritu Santo trae? Mira, de los presos te compadeciste, sufriste con tu esposo con gozo, sirviendo a los santos. ¿Qué has hecho para tener esa confianza? Y para ello otra vez se requiere ánimo. El punto es, no pierdas lo que ganaste. No tienes que perderlo. Hermanos, esforzándonos.
Hay en el invierno, algún invierno hasta con hielo, 3 pulgadas. ¿Cuántos, Martín, te acuerdas de esa? Y ahí venimos a adorar a Dios. Y luego la calor, mucho calor, hasta que Will cambió los aires. Y toda esa serie de cosas. ¿Y cuántas cosas podemos hablar? Piensen en eso. ¿Dónde está nuestra confianza? Hermanos, es necesario mostrar la misma diligencia. Efesios me encanta, 5:14. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es necesario un despertar. Y eso es lo que estaba haciendo el escritor de los Hebreos en el capítulo 6. ¿En base a qué se establece nuestra confianza? Hermanos, ¿sabe una cosa? Romanos 13:11, sí lo puse. Dice, en esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca, me encanta esta frase, ahora estamos más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. Ya está más cerca, falta poco, falta poco. ¿Por qué parar? ¿O por qué volver atrás? ¿Por qué perder el premio del esfuerzo que has hecho ahora? Déjenme vamos a la última parte de este capítulo 6. Hermanos, se requiere ánimo, no solamente para eso, sino se requiere ánimo basado en las promesas de Dios. Y aquí está el versículo precisamente 13 al 18. ¿Sabe que leímos que Dios interpuso juramento? Que es inmutable su juramento, para que la promesa sea más fuerte. Y hay 2 cosas inmutables que no se mueven. Recuerda el ancla del alma. Eso es tremendo. Los seres pueden imaginar, sabían que era un ancla, sabían que era el velo, sabían bien eso. Y usted sabe bien que un ancla da firmeza a una nave para no moverse, que el alma no se mueva, que está perfectamente unida con la ancla que está allá dentro del cielo, porque Jesús está allá en el cielo. Y eso dice Colosenses 3, verso 1, 2 y 3, y tantos textos, Hechos capítulo 1, así vendrá como le va a vestir al cielo, pero está allá, nuestra esperanza está allá, no está aquí. Hermano, sí. Y cuando veo ahí interpuso juramento, créame, es posible, y es así, yo prometo y no cumplo, porque soy hombre imperfecto. Ahí alguien me dice algo y no me cumple, no me escandalizo, es humano. Pero cuando yo veo la promesa del Dios bendito que no se mueve, digo, eso me da confianza. Voy a seguir, no voy a volver. La esperanza es esa ancla. Esa es ancla que está allá, muy bien guardada, dentro del velo, que es en el cielo, que lo que está diciendo Dios es que está en el cielo. Todos vamos a morir, nada nos vamos a llevar, está de más que lo diga. Y todos moriremos, indudablemente, en algún momento. La pregunta es, ¿cómo moriremos? Este capítulo 6 hermanos, es tremendo ante la mente de los hebreos y creo que también para nosotros. Vamos a las aplicaciones, terminar en esta ocasión, esta lección. Primero, ¿se requiere ánimo y esfuerzo para avanzar a la madurez? Claro que sí. Sobre todo el valor para dejar cosas de niños. Se requiere. Si tú no tienes el valor y no alcanzas, es necesario que uses el tiempo leyendo mucha Biblia, ora mucho a Dios, aprende muchas cosas, automáticamente de pronto tú vas a dejar cosas que antes hacías y ya no tendrás que seguirlas haciendo más. Pero si tú no te nutres con la palabra de Dios y la palabra no te transforma, tú eres y seguirás siendo un niño. No vas a poder controlar tus emociones, tus propios razonamientos y pensamientos, porque ellas te van a guiar en este mundo. Y es necesario avanzar. Es opcional. Pedro dijo en su primera carta, capítulo 2, si es que habéis gustado la venida del Señor. Deja todo esto para que crezcas para salvación. Hermano, no es algo esencial. Es necesario avanzar. Es necesario crecer. Ese es el tema del capítulo 6. Y se requiere ánimo al saber que hay peligros en el camino que nos pueden apartar. Sí hay peligros. Nuestros mismos sentidos pueden extraviarse y pensar que estamos bien cuando estamos mal. Pensamos que podemos retirarnos de Dios y volver. No es posible. Hay cosas que se hacen solamente una vez y hay que hacerlas bien. No leí el contexto también de este texto del capítulo 6, está ahí por el capítulo 10. Tremenda cosa es caer en manos de Dios vivo.
Se requiere ánimo para no perder el premio por los esfuerzos de servicio que hemos logrado. Dios, no te bien les recuerda la frase, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Él no lo olvida. Nosotros somos muy dados a olvidar. Creemos que no tenemos mucho que perder y tenemos mucho que perder. Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho. Él es generoso y Él es justo. No perdamos, hermanos. Los hermanos hebreos se les recordó eso. De los presos te compadecieron, despojos lo sufrieron con gozo. Y ese era motivo para seguir adelante. Así que se requiere esfuerzo si es que hemos creído en sus promesas. Hermanos, el esfuerzo, el ánimo es básico. Es básico. Aunque las cosas no van bien, aunque las cosas son difíciles, pero con Dios nada es imposible. Todo es posible. El punto de esta lección es el Señor dice, vamos adelante. Si hay una expresión del capítulo 6 que se rescata como allá en el libro del Éxodo ante el mar, es esta. Vamos adelante. Esa es la expresión que usa el Señor. No yo, para ti y para mí. Vamos adelante. Prosigue. Pero se requiere adelante porque vamos a un lugar mejor. Vamos a un lugar mejor. Un lugar, hermanos. Un lugar que está allá en el cielo. Un lugar a donde van los que aman realmente al Señor. Vamos cantando hacia el cielo.